Yo le voy a pedir a usted que esté orando, clamando, para que sea de bendición para usted como para mí también. Y el Señor nos hable, pues sí, es su palabra la que nos tiene que edificar. Primera de Corintios, capítulo 14. Este capítulo habla en dos temas, que en el fondo es la profecía y lenguas. Apunta a lo que estaba viviendo la iglesia de Corintio. Si hacemos, miramos hacia atrás la palabra de Dios que nos había enseñado el pastor Guillermo, hermano Patricio, capítulo 12 hablaba de los dones espirituales, ¿cierto? Nombraba un montón de dones espirituales en un orden, y la verdad es que los dos últimos que vamos a tocar son los dos últimos que tocan el listado del capítulo 12. Pero no quiere decir que son menos importantes, simplemente es que tienen una característica especial en relación a lo que se necesita en la iglesia. Pero el capítulo 13 también hace bastante hincapié en que podemos tener un montón de dones, pero no van a servir de nada si Dios no está ahí, el amor de Dios. Porque dice, puedo hablar en lenguas, puedo dominar las profecías, puedo hablar palabras de ciencia, puedo tener el conocimiento, puedo tener el don de sanidad, pero si no tengo amor, de nada. Entonces son dos capítulos que van muy entrelazados y nosotros no podemos leerlos y estudiarlos como de forma independiente. Así que consideren eso en relación al capítulo 13, que es muy importante. Dice, si nos ponemos en pie, vamos a leerlo. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablar con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, o si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se presentará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que la habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento
para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y habrán indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entre algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo menos 3, y por turno yo lo interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar sino estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Si toman asiento, hermano. Justamente el último verso dice: hágase todo decentemente y en orden. Pero vamos a enlazar primero con lo que les comentaba en relación al primer versículo. Dice: practiquen el amor, ágape, y anhelen los dones espirituales, especialmente los de profecía. La profecía se refiere a lo que es la administración de la palabra, dice. Porque quien habla en lengua no habla a los hombres, sino habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El primer verso dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Ahí nos vamos a quedar un ratito. Seguid el amor. Sabemos que el capítulo 13 completo habló en relación a los dones espirituales que tenían que ir enlazados con el amor. ¿Qué es el amor para nosotros? Muchas veces nosotros interpretamos el amor como un sentimiento, una emoción, pero sabemos que Dios es amor. Sabemos que Dios es amor y necesitamos hacer todas las cosas con el amor de Dios, con la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque resulta que dice procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque dice el capítulo 13: si yo hablase en lengua angelicales y no tengo amor, de nada es. Lo mismo para la profecía.
Es tan importante que hagamos todo con amor. Si pueden buscar el 1 Corintios 16, 14, para que podamos reafirmar lo que les estoy diciendo. 1 Corintios 16, verso 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es necesario dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia donde nos movamos, que todas las cosas las hagamos con amor. El amor que proviene de Dios. Dice después, procurad los dones espirituales. ¿Recuerdan algunos dones espirituales del capítulo 12? Aparte de hablar en lenguas y el de profecía. Ciencia, fe, milagro. Amén. Sanidad. Una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento. Imagínense, hermanos, que si nosotros cuando estuviéramos haciendo todas esas cosas sin amor, y nos vamos al capítulo 13, ¿qué dice? De nada nos serviría. Entonces es tan importante el que nos sirva, y no solamente a nosotros, sino sea edificación para la iglesia, en que todas las cosas que hagamos sean con amor, porque así Dios se manifiesta y pone su sello, porque si Dios está en nosotros tiene que ser con el amor. Porque imagínense que el verso 14 dice procurar. ¿Qué es lo que es procurar? Muchas veces la iglesia no se manifiesta o nos piden los hermanos los dones espirituales. Hoy en día estamos viviendo tiempos modernos y la verdad es que ya a veces no se escucha el hablar en lengua, ya no se escucha el hablar en profecía, ya no se ve cuando se llaman dones de milagros, ya no se ve una palabra de ciencia. ¿Qué está pasando? Porque resulta que la verdad es que hemos dejado quizás de pedir como debe ser. Cuando yo empiezo a buscar en el diccionario, ¿qué significa procurar? Dice, es insistir en pedir. No es solamente pedir una sola vez, sino insistir para que eso sea obtenido. Intenta conseguirlo, te está diciendo Pablo. Intenta conseguirlo. Logra en seguirlo. Insiste. Está pidiendo que tú seas persistente, que tú seas insistente en pedir dones. Podrías tener más de un don, pero siempre tienes que, dice, el verso 1 dice, procurar un don espiritual, pero sobre todo que profeticéis. Dios anhela que la iglesia se profetice. ¿Qué es lo que es profecía? Es la administración de la palabra de Dios. Dios anhela que entre nosotros haya profecía. Dios anhela de que nosotros busquemos, insistamos en tener este don en nuestras vidas. Si seguimos más adelante dice, el que habla en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Quién aquí no habla en lenguas? Levante la mano. No hablan en lengua. Nunca han hablado en lengua. Hay un tema importante en lo que es las lenguas, en lo que se estaba dando en la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio, si recordamos, era una iglesia que estaba muy llena de dones. Todos tenían dones recibidos. Todos, tenían manifestaciones que la presencia de Dios estaba en ellos. Pero habían problemas de mucha carnalidad, mucho desorden. Se hacían las cosas ya no porque debían hacerse correctamente, sino se hacían desordenadamente, se hacían sin amor, sin Dios. Entonces aquí estos versos vienen a hablar de que es importante estos versículos, esta palabra que tú la puedas, ¿cuál se llama? Atesorar, porque necesitamos hablar en lenguas.
Porque resulta que cuando uno habla en lengua, uno mismo se edifica. Porque uno habla con Dios directamente. Y dice que uno no entiende muchas veces lo que habla, porque habla misterios. Y resulta que Dios anhela que tú conozcas sus misterios. Si tú vamos a leer más adelante, dice que Dios nos da, Él desea que nosotros le conozcamos a Él. Pero después, cuando ya hemos recibido quizás ese don de lenguas, tú después tienes que dar otro paso, entrar a pedir la interpretación de qué son las lenguas. ¿Qué estoy diciendo, Señor? Hazme entender lo que estoy hablando. Hazme entender qué estoy diciendo, qué mi espíritu está hablando contigo. Dice, porque quien habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ya lo habíamos leído, todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Corintios 16, 14. Pero, dice, el que profetiza ministra la palabra, habla a los hombres, a la iglesia, para edificación, consolación y exhortación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. En cambio, el que ministra la palabra edifica a la iglesia. Cuando Pablo hace esta diferencia entre profecía y el hablar en lenguas extrañas, Pablo también apunta a que la iglesia sea edificada. La iglesia está pasando siempre situaciones distintas y necesita la atención y el cuidado de entre nosotros, porque dice su palabra. Imagínense si un profeta hablara sin amor, ¿cómo pudiera hablar? Quizás sería muy destructivo, muy hiriente, si aplica ese don sin la presencia de Dios. Por lo tanto, la profecía también apunta a lo que es la corrección, porque aquí está hablando, dice que el que profetiza, el que ministra la palabra, habla a los hombres para la edificación, consolación y exhortación. Si desglosamos lo que está diciendo, la edificación es construir. Tenemos que ser construidos, tenemos que ser edificados entre nosotros en nuestro hablar, para que podamos ir en crecimiento. Porque vemos también el llamado de atención que Pablo le dice, todavía no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como bebés. Tengo que darles leche, ya no les puedo dar el poroto. O sea, tiene que esperar que maduren un poco para recién hablar como debe ser. Entonces, nosotros como hijos espirituales tenemos que ir creciendo a lo mismo que un bebé. Imagínense que si un bebé no creciera, sería normal. ¿Me entiende? Entonces es importante que cada uno de nosotros vaya en crecimiento para que nosotros seamos también preparados para edificar a otro. Dice, aprendemos en el capítulo 12 que Dios es quien le entrega a cada uno un don, ¿cierto? Y dice, por el mismo Espíritu. Por lo tanto, es Dios quien distribuye o entrega a cada uno de nosotros algo. Y usted tiene que averiguar, tiene que preocuparse y enterarse qué es lo que realmente recibió, para que pueda desarrollarlo en la iglesia para edificación. Dice, el Evangelio no son solo palabras, sino poder de Dios. Si pueden leer Romanos 1, verso 16, por favor. Ahí hay una Biblia si gusta. Francisco, ¿puedes pasar una Biblia? Romanos 1:16. ¿Alguien lo encontró? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Sí, lee, porque la parte en que decía que el Evangelio es poder de Dios. Voy a leer de nuevo. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y por la fe, y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justamente eso es lo que apunta. El Evangelio no son sola palabra. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, cuando se entrega justamente con la gracia del Señor, y por eso necesitamos pedirle al Señor estos dones espirituales. Y dice, procura obtener el don de profecía, para que nosotros cuando hablemos, no solamente a la iglesia, sino a quienes necesitan del Señor que se conviertan, necesitamos hablarle con el poder que proviene de lo alto. Pablo apunta que nosotros debemos anhelar los dones. Los dones es para bendecir a otro, no es para uno mismo. Si bien estos dones no edifican a nosotros, pero Pablo apunta a que la iglesia anhele estos dones para la edificación de la iglesia, de más de uno, que todos seamos edificados. Dice, la edificación habla justamente, el profeta tiene que tener una palabra certera, puede ser muy útil y edificante, construye. Todo lo que queremos que nos edifique tiene que provenir de una palabra de profecía que provenga de Dios. La exhortación muchas veces no a todos nos gusta, porque muchas veces son palabras de corrección, o muchas veces una palabra de que no hagas eso, sino cambia tu actitud. La exhortación es bíblica. La exhortación te hace crecer. Cuando nosotros recibimos una palabra de corrección que proviene de Dios, muchas veces a nosotros nos incomoda. Si queremos una palabra edificante, una palabra que nos anime, que nos lleve a estar gozosos, pero también necesitamos la exhortación. Dice, la consolación es una palabra con poder que penetra en el corazón. Muchas veces nosotros estamos en situaciones difíciles y vamos a necesitar una palabra que provenga del Señor, de uno de nuestros hermanos, para que nos consuele. Por lo tanto, es una palabra poderosa para sanar el alma. No es un consejo de un amigo como nosotros podemos imaginar. Tiene que provenir de un hermano. Tú tienes que ver a un hermano en el Señor. Cuando tú recibas una palabra de consolación, es una palabra que proviene de Dios, que va directamente para sanar, levantar al que está caído. Por eso tienes que procurar hacerlo con la gracia del Señor, porque muchos de nosotros estamos expuestos a situaciones difíciles en que vamos a necesitar o que nos edifiquen, o que nos exhorten, o nos consuelen. Tenemos que estar preparados para recibir, y no solamente para querer puras palabras bonitas, sino muchas veces vamos a tener que recibir una palabra de tirón de oreja, porque quizás estamos desviando el camino. Dice, la iglesia de Corinto también estaba dividida por la comprensión de algunos miembros. Tenían respecto a algunos de los dones, especialmente en lenguas y profecía. La iglesia de Corinto, sabemos que lo que se daba a ellos, hablaban todos desordenadamente, ¿cierto? Imagínense todos acá hablando en lengua. Todo parecería un desorden, ¿cierto? Todo, nadie sería edificado, nadie entendería lo que el otro habla. Por eso es necesario de que se venga a hacer esta aclaración, porque aún en la iglesia se da, pero hay otras iglesias que no se da para nada. Entonces se van a los dos extremos. Pero estos dones están tan vigentes como ayer. Pero Dios desea que todo se haga en orden y decentemente. Ahora, el apóstol sale al paso para aclarar y corregir malos entendidos y abusos que se hacían con estos dones.
Muchas veces la iglesia de Corintio, cuando hablaba en lenguas o profetizaba, no lo hacía para edificar a la iglesia, sino muchas veces lo hacía con un espíritu incorrecto, sin amor, y lo hacía quizá como para creerse mayor al otro. Eso no debe ser entre nosotros, porque resulta que estos dones apuntan para la edificación de la iglesia como cuerpo. Dice, para manifestar estos dones, el don de profecía o cualquier otro don, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que anhelar el ser llenos del Espíritu Santo, para que cuando hablemos en lengua, también comprendamos lo que estamos hablando. Cuando hablemos profecía, podamos ser edificantes, podamos ser, cuando se llama, de un bien para otro, y no sea de una manera destructiva. Porque muchas veces cuando se habla sin esa dirección que está pidiendo Pablo, la iglesia sale más que nada dañada. En vez de ser edificante, sale más que nada dañada. Por lo tanto, Dios desea darnos a conocer su palabra. Si podemos buscar Efesios 1:9. Efesios 1:9, ¿qué lo habrá encontrado? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. ¿Se dan cuenta? Dios desea darnos a conocer su voluntad. Que estos misterios que se hablan en lengua, ustedes los entiendan. Porque resulta que es necesario que usted también sea edificado, porque resulta que si usted entiende lo que está hablando en lengua, si está hablando en misterio, eso que usted está recibiendo el día de mañana lo va a poder compartir a la iglesia. O quizás en el mismo momento puede darlo a conocer a la iglesia y manifiesta y da a conocer la voluntad de Dios. Efesios 1, versos 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su nombre. Amén. Este verso, hermano, es tremendo. Yo no sé si usted entiende el concepto que es arras. Arras. ¿Alguien dijo algo? ¿Garantía? Es una garantía. Arras es una garantía, es una señal, dice, o cantidad que se da como garantía en algunos contratos. Es como una cosa que se da en prenda como garantía. Pablo en el fondo está diciendo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que es la arra de nuestra herencia. El Señor dice que nos da como un respaldo, una garantía de tu herencia en los cielos. Resulta que lo que estamos escuchando, hermano, esto tiene tremenda revelación. Y yo le voy a pedir a usted que en su casa pida en oración lo que significa esto. Porque este verso es tremendo, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que es la arra de nuestra herencia. El Señor dice que da una garantía de lo que tú vas a recibir cuando nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios. Cuando tú empiezas a leer el libro de Efesios, el libro de Efesios ya te está hablando inclusive de cosas que esas ya sucedieron. Dice que tú ya estás en los cielos. Dice que tú ya recibiste. Tú ya lo obtuviste. Te está hablando en tiempo pasado. O sea, te está dando la garantía de que tú hoy día ya estás en el cielo. Entonces, cuando te da a entender lo que te está explicando en Efesios, tú tienes que entender que eso es por fe. Eso tú ya lo tienes por fe. Y eso tiene que crecer en tu vida y afirmarse. En Efesios habla una tremenda revelación porque Él te saca de aquí,
te dice, tú no estás acá, tú estás allá. Hoy día por fe tú estás allá. Y no sé si usted entiende o visualiza lo que le estoy diciendo. Porque imagínense que allá dice, la palabra de Dios, que allá no se para de decir santo, santo, santo. Tú estás allá delante del trono de Dios. Tú no estás en una banca. Dice que allá no se paran las palmas de alabar y adorar al Señor. Entonces cuando el Señor te saca de aquí y te dice, tú no estás aquí, tú estás allá. Realmente, hermano, nosotros tenemos que atesorar esto y guardarlo. Porque realmente es una tremenda herencia la que Dios nos está dando. Dice que Dios nos está dando la garantía de nuestra herencia a través del Espíritu Santo. Según Pablo, dice, los ministerios debían desarrollarse decentemente y en orden, y con amor, como lo habla Corintios 13. Si podemos leer el verso 14, 40. 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y en orden. Dice aquí decente es una palabra en griego euskemon, denota elegancia, es algo bien hecho. Orden significa en griego taxis, indica que se está dispuesto o previamente determinado. Cuando yo busco en el diccionario qué es decente, implica, dice, que lo hagas con honradez, que lo hagas con rectitud, que lo hagas con el espíritu correcto, oportuno. Eso es lo que dice en nuestro español. Dios nos ayude a poder hacerlo todo en forma decente y en orden, como nos exhorta 1 Corintios. Si podemos leer en Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Todos empezaron a hablar en lengua, según lo que Dios les iba dando. Cuando se manifestó el Espíritu Santo en el libro de Hechos, dice que muchos de los que estaban ahí alrededor le escucharon hablar en sus propios idiomas. Entendieron lo que estaban hablando. Eso apunta a de que Dios, anhela que no solamente la iglesia sea edificada, sino que el incrédulo también comprenda que está siendo ministrado de parte de Dios de una forma sobrenatural, porque si bien ellos entendieron que ellos no eran de esa parte de ese país, pero cómo podían dominar una lengua. Por lo tanto, también aclara ahí que las lenguas que se recibieron en ese momento eran lenguas como quizás el inglés, el francés, el chino, el mandarín. Son lenguas que muchas veces hay gente que te va a entender. Hay testimonio. Si tú empiezas a leer algún libro que toque estos temas, hay testimonios, hermano, de que muchas veces hay una persona que se levantó a hablar en lengua, iba pasando alguien y comprendió el llamado de Dios y entró a la iglesia y se arrepintió. Por lo tanto, cuando uno habla en lenguas, tiene Dios un propósito. Dice que es testimonio para el incrédulo, ¿cierto? La profecía es, si lo vamos a poner aquí, a ver, las lenguas. Dice la lengua es el tipo de lenguaje ininteligible. Es una palabra complicada, pero en el fondo quiere decir que no es una palabra que se comprenda con facilidad. Muchas veces puede ser hasta un sonido, a través del cual el espíritu del creyente se une al Espíritu de Dios y habla misterios. Pero también pueden ser lenguas conocidas por otras personas que son de otra parte del país. Por lo tanto, tiene un propósito.
para que esa persona, quizás que el que te escucha, pueda ser edificado. Dice que muchas palabras de estas no tienen sentido para nosotros porque son ininteligibles. Es una palabra muy como poco usual entre nuestro español, pero es una palabra que justamente apunta a que estás hablando misterios con Dios. El don que edifica espiritualmente al creyente que habla en lenguas. Si buscamos 1 Corintios 14, 4. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Asimismo se edifica el que habla en lenguas extrañas. Pero dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, dice Pablo, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. ¿A qué apunta este verso? Está apuntando siempre a la edificación de la iglesia. Dios desea que todos comprendamos la voluntad de Dios a través de esa palabra. Dice, a no ser, dice, que el que habla en lenguas interprete para que la iglesia reciba la edificación. Ahora, hermanos, pues, dice el verso 6, si yo voy a vosotros hablando en lengua extraña, obviamente, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o ciencia o profecía o doctrina? Si alguien viene de entre nosotros hablando en lengua fuerte y no tiene la interpretación, ¿seremos edificados? No vamos a entender lo que está diciendo. Por lo tanto, aquí Pablo viene a hablar de que es necesario que nosotros pidamos al Señor la interpretación de esa lengua. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como una flauta, la cítara, y no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Esto es tan importante que nosotros pidamos la interpretación de esa lengua para que podamos ser todos edificados. Dice, así también dice, vosotros, si por el verso 9, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Hay tantas clases, dice, de idiomas seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Y dice más adelante, dice, es necesario que nosotros, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que las habla. Y si el que habla será como extranjero para mí. Cada palabra tiene un valor. Por lo tanto, Dios anhela de que nosotros conozcamos lo que está diciendo. Si podemos buscar aquí en 1 Corintios 2, 9. Primera Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se da cuenta, hermano? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para usted y para mí. Porque también esto está condicionado, dice, para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? ¿Qué dice su palabra? ¿Quiénes son los que le aman? Los que aman guardan sus mandamientos. Por lo tanto, es necesario que nosotros comprendamos que hay muchas cosas de las que hoy día no conocemos, pero Dios anhela que nosotros las podamos conocer a través de su palabra. Dice, si buscamos Números 11:29, vamos a hablar de lo que es la profecía.
Entonces, si en el culto hay algún mensaje en lengua, este debe ser interpretado. De lo contrario, no edifica la iglesia, solo a quien habla. Porque recuerden que hablaba misterios con Dios. Y el verso 11-29 de Números, ¿encontraron? Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre él. Amén. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no venía sobre todas las personas, solamente sobre algunas personas, y esos eran llamados profetas. Por lo tanto, cuando el Espíritu de Dios venía sobre Moisés, él era el que tenía que estar hablando de parte de Dios un mensaje. Pero en el Nuevo Testamento, cuando le pasamos por el libro de Hechos, el Espíritu de Dios fue derramado, dice, sobre todos los que estaban ahí, y por lo tanto sobre todos nosotros que hemos creído a este Evangelio, que es poder de Dios. Por lo tanto, el poder de Dios está sobre nosotros, con el mismo propósito. Dice, le dijo Moisés: por mí que ustedes todos profeticen. Ya lo dijo en el Antiguo Testamento, porque esa era la voluntad de Dios que se manifiesta después. Pablo dice: procura que profetices para la edificación de la iglesia. Porque si bien estamos entendiendo que estamos en tiempos difíciles, necesitamos justamente mucho más una palabra que provenga de Dios, que nos aclare qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. Y más de uno tiene que levantarse aquí en nombre de Dios y tiene que dar una palabra de profecía, porque es importante que la iglesia sea edificada. Moisés lo dijo ya en el Antiguo Testamento: por mí que todos profeticéis. ¿Por qué están celosos de mí?, le dijo. Si yo anhelo que ustedes también, porque también esto tiene una tremenda responsabilidad, hablar de parte de Dios. Por lo tanto, también demanda mucha entrega. No es solamente pararse aquí y empezar a hablar, porque resulta que esto está condicionado. Dice el capítulo 13, tienes que hablarlo con amor. Si no lo hablas con amor, no va a servir de nada. Quizás no en vez de edificar, va a dañar a alguien. Entonces la idea es que la iglesia sea construida, que sea consolada, que sea exhortada cuando necesita una palabra de corrección. El don de profecía contiene enseñanza y predicación, tiene o forma del ministerio de la iglesia. Acuérdense que el don de profecía es parte de uno de los ministerios que habla que es necesario para la iglesia. Pero también el don de profecía, si tú tienes una palabra de parte de Dios, también vas a tener una palabra para el mundo, para quien no conoce. Por lo tanto, apunta también a lo que es la evangelización. Cuando la persona que está hablando en lenguas se edifica a sí misma, quizás tú no entiendes lo que estás diciendo, pero eso te lleva a adorar a Dios. Eso te lleva a adorar, y por lo tanto lo que contiene es adoración. Pero la palabra de profecía contiene enseñanza, contiene es parte del ministerio del cuerpo para que sea edificado, y también te lleva al evangelismo. Si nosotros tenemos una iglesia que tiene enseñanza, tiene adoración, tiene evangelismo, tiene los dones del ministerio del cuerpo, sería una iglesia sana, una iglesia que tiene propósito. No solamente sería entre nosotros que estemos bien, sino también habría el deseo de salir afuera a buscar a las almas. Por lo tanto, necesitamos que esto se manifieste hoy. Muchas veces nosotros quizás hemos recibido en otro tiempo estos dones. Quizás algunos han hablado en lengua y han dejado de hablar. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo lo anhelé muchos años, de niña yo lo pedía, me lo enseñaron a pedirlo. Yo siempre lo pedía. Después me cansé de pedirlo y no lo pedí más. No sabía, hablé un par de palabras como balbucear igual que una guagua así, y yo no sabía si eso fue hablar en lengua, no quedé con la duda. Pero cuando después me invitan a un retiro con un grupo de hermanos, fui ministrada, hermanos, fuertemente en el Señor. Y resulta que fue tal el poder que se derramó sobre mi vida que para mí no había más evidencia de que fui bautizada en el poder del Espíritu Santo. Yo les voy a compartir, antes que termine, un poco de mi experiencia. Hermanos, yo no paraba de hablar en lenguas. Yo no podía, ni siquiera estaba sufriendo un proceso de lo que era
el tema de la tiroides. Yo no podía hacer movimientos bruscos, estaba con un tratamiento, mi cuerpo me dolía todo, y resulta que el Señor ahí me hizo moverme de una forma, y el hablar en lengua no era mi control. Y sentí como Él me enseñaba a adorar. Yo adoraba así. Y resulta que sentí de una forma sobrenatural unos dedos como que me llevaban a levantar los brazos así. No así, sino así. Y sentía cómo el Señor me enseñaba a adorarle. Y resulta que cuando empecé a hablar, fue una cosa que yo no paraba. Terminó la administración, todos llorando, todos abrazados, todos tenían que ir quizás a otro al baño, y yo miraba y yo no podía parar de hablar en lengua. Yo hablaba y yo hablaba así. ¿Qué está pasando? Los hermanos que estaban conmigo les tuve que decir, tocarle el hombro y decirle, no puedo hablar español. Yo les estoy contando algo que es sobrenatural, hermanos. Yo jamás lo había vivido, y yo le dije al Señor, sí, Señor, quizás hay cosas que yo todavía no te creía que sucedían en mí, pero me has mostrado tu poder a través de esto. Y resulta que le tuve que decir a la hermana que no había administrado, no puedo hablar en español. ¿Y qué me dijo? ¿Qué pasa? Y yo le decía así, no puedo. Hablaba otras cosas. Y me dijo, vaya, me dijo, era un lugar en el cajón del Mike, vaya, me dijo. Vaya ahí al pasto, al campo, me dijo, a hablar con Dios. Parece, dijo, que no hablaba tanto, hace mucho tiempo que no hablaba con Dios. Tuve que ir, hermanos, a hablar, habíamos como 2 o 3 que estábamos paseándonos ahí y no podíamos parar. Yo trataba de frenar mi lengua, cambiar la forma, y me pasaba a otro idioma. Yo distinguía, esto es chino, esto es como árabe, esto es como francés, esto es como, ¿qué decía? Señor, y dije, ¿qué es esto? Dije yo. Y le decía entre mí al Señor en mi mente, ¿qué es esto, Señor? Me has mostrado tu poder. Dios da, y le decía, hermano. Yo la verdad es que quedé con la boca abierta. El Señor ahí me enseñó cuál era su poder. Ahora, quizás lo que yo he recibido, ustedes quizás no me han escuchado hablar en lengua, pero esto es un llamado quizás de atención para mi vida primeramente, para pedirle el seguir hablando en lenguas, para poder también recibir la interpretación, para que también la iglesia sea edificada. Pero usted, hermano, tiene que procurar anhelar estos dones. Pero dice, anhela mayormente el don de profecía. Porque el que habla en nombre de Dios, sea predicando o a través del don de profecía, a diferencia de la lengua, es hablar en nombre de Dios a la iglesia para edificación, exhortación y consolación. Insisto en esto, porque son estos 3 puntos tan importantes para que la iglesia crezca sana. Porque no solamente vamos a poder conformarnos con lo que diga el pastor. Imagínense que el pastor, cuando no esté, vamos a necesitar aquí a alguien que se pare en el nombre de Dios. Y usted también tiene que estar dispuesto a recibirlo. Ah, no, porque no viene el pastor, no, me quedo en la casa. Hay algunos que piensan así porque no le gusta cómo predica el hermano. Pero resulta que eso es errado, porque usted tiene que verlo como cuerpo. Necesitamos ser todos edificados. Y como dijo Moisés, la idea es que todo usted profetice. La profecía sirve como señal de Dios a la iglesia. Una diferencia en relación a cuando, si alguien habla aquí en lengua, aquí da pauta que se hablen 2 o 3 ordenadamente. La idea es que no levante la voz si no tiene la interpretación más fuerte, pero sí hable. Pero dice que se haga todo en orden decentemente. Si alguien tiene interpretación de lengua, tiene que dar la interpretación de parte de Dios. Tiene que atreverse a darla si la siente que la ha recibido. Y lo mismo con el tema de lo que es la profecía. Muchas veces se ha dicho que ya el don de profecía no debería estar aquí. O sea, nadie debería pararse ahí a hablar en nombre del Señor. El Señor ha dicho tal cosa. Pero a la luz de la Escritura esto está vigente. Porque partimos con el verso 1 que dice, seguir el amor, procurar el don de profecía. O sea, busca, consíguelo, intenta, hace todo lo posible por obtenerlo.
para que pueda ser la iglesia edificada. Ese don está tan vigente. Pero Pablo también termina este capítulo diciendo, hácelo todo en orden y decentemente. Ahí vamos a dar por término, porque ya me pasé de la hora, ¿no es cierto? Hermano Octavio.